Mi ex me exigió pagar $6 por los hijos de su nuevo marido para un viaje escolar. Ahora me pide que les compre una casa de 350, pero mi respuesta los dejó sin palabras. Tengo 34 años, trabajo en finanzas y llevo 8 años lidiando con una situación que honestamente me tiene al límite. Mis mellizos tienen 8 años, y su madre, Sofía, y yo terminamos cuando ellos apenas habían nacido. La cosa es que al principio todo iba bien, o sea, tan bien como puede ir cuando te separas de alguien con bebés recién nacidos, ¿sabes? Establecimos un acuerdo de custodia compartida, nos turnábamos para las emergencias, y aunque no éramos mejores amigos, funcionábamos. Los niños pasaban una semana conmigo, una semana con ella, y cuando alguno necesitaba algo extra, nos llamábamos y lo resolvíamos como adultos. Pensé que lo teníamos todo bajo control, que éramos de esos ex que realmente ponían a los hijos primero y todo ese rollo. Debí haberlo sabido que era demasiado bueno para durar. Cuando los mellizos tenían como 2 años, Sofía conoció a Michael. Él también estaba divorciado y tenía una hija de la misma edad que nuestros hijos. Literalmente nacieron con meses de diferencia. Al principio me pareció bien, tipo, ella merece ser feliz y los niños necesitan estabilidad, y Michael parecía un tipo decente. Se casaron rápido, como al año de conocerse, y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar de una manera que yo no vi venir. Sofía comenzó con comentarios casuales tipo, oye, cuando lleves a los mellizos al parque, ¿por qué no llevas también a la hija de Michael? O, los niños quieren ir al cine este fin de semana, pero la hermanastra se va a sentir excluida si solo van ellos dos. Y yo al principio pensaba, bueno, supongo que es razonable. Están viviendo juntos y los niños se llevan bien, ¿no? Así que un par de veces dije que sí. Llevé a los 3 niños a algún lado, pero siempre me sentía raro al respecto, como si estuviera cruzando algún límite invisible que no había acordado cruzar. La cosa escaló de una manera que te juro, si me lo hubieran contado antes, no lo habría creído. Sofía empezó a esperar que yo incluyera a la hijastra de Michael en absolutamente todo. Si compraba juguetes para los mellizos en Navidad o cumpleaños, ella decía que tenía que comprarle lo mismo a la niña para que no se sintiera menos. Si planeaba un fin de semana especial con mis hijos, tipo ir a un parque de diversiones o algo así, Sofía me llamaba diciendo que la otra niña estaba llorando porque no podía ir y que yo era egoísta por no pensar en toda la familia. Y cuando digo familia, ella literalmente esperaba que yo tratara a la hija de Michael como si fuera mía también. Un día me pidió que cuidara a la niña, porque Michael y ella tenían una cita nocturna, y cuando le dije que no era mi responsabilidad, se enojó tanto que no me habló por 2 semanas. Tipo, ¿en serio? No soy el papá de esa niña, ya tiene un padre que se supone debe cuidar de ella. Tuve que sentarme con Sofía y poner límites claros, y déjame decirte que esa conversación fue una mierda. Le expliqué que yo tenía responsabilidades financieras y emocionales con nuestros mellizos, no con toda su familia nueva, que podía ser amable con la hijastra cuando la veía, pero que no iba a actuar como su padre porque no lo era. Sofía me miró como si le hubiera escupido en la cara y me dijo que estaba siendo cruel, que los niños no entendían esas diferencias y que yo estaba lastimando a una niña inocente con mis límites egoístas. Su esposo Michael también se metió. Empezó a mandarme mensajes diciendo que en las familias mixtas todos los niños debían ser tratados igual y que si realmente amaba a mis hijos, querría que su hermana fuera feliz también. La lógica no tenía sentido para mí, pero ellos actuaban como si yo fuera el monstruo. Después de esa pelea, básicamente dejamos de coparentear y pasamos a lo que llaman parallel parenting, que básicamente significa que cada quien hace su cosa en su semana y solo nos comunicamos sobre lo absolutamente necesario. Fue tenso, no voy a mentir, pero al menos no tenía que lidiar con demandas absurdas cada 2 días. Pasaron un par de años más o menos tranquilos, bueno, tranquilos entre comillas, porque Sofía seguía haciendo comentarios pasivo-agresivos cada vez que nos veíamos para intercambiar a los niños, pero nada que no pudiera manejar. Mientras tanto, su familia siguió creciendo. Tuvieron un bebé juntos, una niña que ahora tiene como 2 años, y también Michael trajo a su sobrino a vivir con ellos porque el hermano de Michael tuvo problemas y no podía cuidar del niño. Total que ahora en esa casa viven mis 2 mellizos parte del tiempo, más la hijastra de Michael, más el bebé de ambos, más el sobrino de Michael. Es como una casa llena de niños y honestamente no sé cómo le hacen, pero tampoco es mi problema, ¿verdad? Yo mantengo mi enfoque en mis hijos, los apoyo emocionalmente,
Pago lo que debo pagar según nuestro acuerdo de divorcio, y trato de ser el mejor padre que puedo ser cuando están conmigo. Todo explotó de nuevo hace como 6 meses. La escuela de los mellizos anunció un viaje educativo increíble, tipo de esos que solo pasan una vez, a Washington, D.C., para una semana completa. El problema, o la razón por la que se volvió problema, es que por alguna razón administrativa rara, mezclaron 2 grados en el viaje. Entonces iban niños de la edad de los mellizos y también algunos mayores. Resulta que la hijastra de Michael y su sobrino también calificaban para el viaje por estar en esos grados. Cuando Sofía me llamó para decirme del viaje, ya yo lo sabía, porque los niños me habían contado súper emocionados. Le dije que sí, que por supuesto pagaría la parte de los mellizos, que costaba como $1,200 por niño más gastos adicionales, o sea, casi $3,000 en total por los dos. No es poco dinero, pero es para mis hijos, y es algo que recordarán toda su vida, así que ni lo dudé. Sofía se quedó callada un momento, y luego dijo, bueno, necesito que también pagues por los otros 2 niños. Así, como si nada, como si estuviera pidiendo que pagara una pizza extra o algo casual. Le dije que qué, pensando que había escuchado mal, y ella repitió, necesitas pagar por la hijastra y el sobrino también, son parte de la familia, y no es justo que tus hijos vayan y ellos no. Literalmente sentí como si mi cerebro se cortocircuitara. Le dije que de ninguna manera, que esos niños tenían sus propios padres o tutores que debían pagar por ellos, que Michael trabajaba y podía cubrir esos gastos. Sofía empezó a gritarme por teléfono diciendo que Michael y ella estaban luchando económicamente con 4 niños en casa, que el bebé necesitaba pañales y fórmula, que apenas les alcanzaba para lo básico, y que si yo realmente me importaran mis hijos, entendería que ellos querían que sus hermanos fueran con ellos al viaje. Le dije que lo sentía mucho por su situación económica, pero que no era mi responsabilidad resolverla. Y colgué porque ya estaba demasiado enojado para seguir hablando. Pensé que eso era todo, pero... oh no, apenas estaba empezando. Al día siguiente Michael me llamó. Tipo, él nunca me llama, siempre es Sofía quien maneja la comunicación. Me dijo que necesitábamos hablar como hombres sobre la situación, que nos viéramos para tomarnos un café. Accedí porque, la verdad, parte de mí tenía curiosidad de escuchar qué tenía que decir. Nos encontramos en un diner cerca de mi casa, y básicamente me dio un discurso de media hora sobre lo que significa ser familia, sobre sacrificio, sobre poner a los niños primero. Me dijo que Sofía y él habían hecho sacrificios enormes para criar a todos esos niños juntos, que ellos no hacían diferencias entre los míos, los suyos o los nuestros, y que yo debería tener la misma mentalidad, que si los mellizos iban al viaje y los otros 2 no, iban a crecer resentimientos, los niños iban a sentirse divididos, y, básicamente, yo estaría destruyendo la dinámica familiar que ellos habían trabajado tan duro para construir. Lo escuché sin interrumpirlo. Esperé a que terminara su discurso, y luego le dije lo más calmado que pude que yo respetaba cómo ellos elegían manejar su hogar, pero que no podía, y no iba a asumir responsabilidades financieras por niños que no son míos. Que entendía que era difícil, pero que ellos tomaron la decisión de mezclar tantos niños bajo un mismo techo, y que esas consecuencias eran de ellos, no mías. Michael se puso rojo. La verdad es que se veía genuinamente ofendido, y me dijo que estaba siendo increíblemente egoísta, que ganaba buen dinero en finanzas, y que para mí $6,000 no era nada comparado con lo que significaría para esos niños. Le dije que no era sobre el dinero, era sobre el principio, y nos despedimos sin resolver nada. Manejé de regreso a mi casa sintiendo esta mezcla rara de culpa y enojo, porque parte de mí entendía que, sí, es triste que los otros niños no puedan ir, pero la otra parte de mí pensaba, ¿por qué diablos es mi problema? Sofía no se rindió. Una semana después, me pidió que nos viéramos otra vez, solo nosotros 2, en el mismo diner. Esta vez fue diferente. Vino con una actitud más calmada, casi suplicante. Me explicó que habían intentado conseguir el dinero de todas las formas posibles, que habían aplicado a becas para los niños, pero no calificaron, que la familia de Michael no tenía dinero para ayudar. Me dijo que los mellizos venían a casa todos los días del colegio hablando del viaje, emocionadísimos, y que la hijastra y el sobrino los escuchaban en silencio, sin decir nada, pero que ella veía la tristeza en sus ojos. Me preguntó si yo no sentía nada por esos niños, si podía vivir con la idea de que se quedaran atrás mientras mis hijos vivían esta experiencia increíble.
Y lo peor es que lo dijo de una manera tan emocional que por un momento, te lo juro, consideré ceder. Pero luego pensé en todas las veces que había cedido antes, en todas las veces que había doblado mis límites para acomodarlos, y en cómo nunca había sido suficiente. Siempre había otra demanda, otra expectativa, otro niño que incluir. Le dije que no, de nuevo. Le dije que entendía perfectamente la situación y que me daba pena, pero que mi respuesta era no y que no iba a cambiar de opinión. Sofía empezó a llorar ahí en la mesa. Me dijo que yo estaba siendo cruel, que algún día los mellizos iban a crecer y entender que su padre pudo haber ayudado a su familia, pero eligió no hacerlo, que los niños iban a recordar esto, que iba a dañar mi relación con ellos. Esa mierda me dolió, no voy a mentir, porque lo último que quiero es que mis hijos piensen que soy egoísta o que no me importa su familia. Pero también sabía que si cedía ahora, ¿dónde terminaba? La próxima vez iba a tener que pagar la universidad de todos, comprarles autos a todos, cuando cumplieran 16. ¿Dónde estaba el límite? Le dije que lo sentía, pero que mi decisión era final. Pagué mi café y me fui. Ella se quedó ahí sentada llorando, y yo me sentí como la peor persona del mundo. Pero mantuve mi posición. Pensé que después de eso me dejarían en paz, pero no. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente locas. La mamá de Sofía me llamó, su hermana me mandó como 20 mensajes de texto, hasta su hermano que vive en otro estado, me agregó en Facebook solo para mandarme un mensaje largo, diciéndome que era un padre terrible y que estaba avergonzando a la familia. Todos básicamente repitiendo lo mismo, que yo tenía el dinero y que negarme a ayudar era pura maldad. La mamá de Sofía me dijo que ella crió a sus hijos para que se ayudaran entre sí, que la familia es lo más importante y que yo claramente no entendía ese concepto. La hermana de Sofía fue más agresiva. Me dijo que no me sorprendiera si mis propios hijos terminaban odiándome cuando crecieran y se dieran cuenta de lo egoísta que había sido. El hermano fue el más ridículo. Me escribió este mensaje larguísimo sobre valores familiares y responsabilidad moral, y cuando le respondí que él era bienvenido a contribuir para el viaje de los niños, si le importaba tanto, me bloqueó. Típico. Durante 2 semanas completas fue un bombardeo constante de mensajes, llamadas, hasta correos electrónicos. Sofía me mandaba fotos de los 4 niños juntos con mensajes tipo, míralos, son hermanos, ¿cómo puedes dividirlos así? Michael me mandaba capturas de pantalla de su cuenta bancaria, mostrándome que literalmente no tenían el dinero. La presión era intensa, tipo, empecé a dudar de mí mismo de una manera que no había sentido antes. Me encontré despierto a las 3 de la mañana, preguntándome si estaba siendo un imbécil, si realmente estaba traumatizando a estos niños, si mis propios hijos iban a terminar resintiendo mi decisión. Hablé con amigos, con mi hermano, hasta con mi terapeuta que había empezado a ver después del divorcio. Todos, literalmente todos, me dijeron que me mantuviera firme, que lo que me estaban pidiendo era absurdo, pero aún así, la culpa me carcomía. Finalmente, llamé a Sofía una última vez. Le dije, escúchame bien porque no voy a repetir esto. No voy a pagar por los otros niños. Mi respuesta es no, y va a seguir siendo no sin importar cuántas personas me llamen o me manden mensajes, así que por favor dile a tu familia que pare, porque lo único que están logrando es que empiece a considerar modificar el acuerdo de custodia si esto sigue siendo tan tóxico. Creo que la amenaza de la custodia fue lo que finalmente la hizo reaccionar, porque después de esa llamada, todo se detuvo. De la noche a la mañana, todos dejaron de contactarme. Sofía volvió a los mensajes cortos y profesionales sobre logística de los niños, y nunca más mencionó el viaje o los otros niños. Fue un alivio enorme, pero también me sentí exhausto, como si hubiera peleado una guerra. Los mellizos se fueron al viaje el mes pasado, y fue increíble para ellos. Volvieron llenos de historias sobre los monumentos, los museos, la Casa Blanca, todo. Me mostraron como 1000 fotos y videos, y verlos tan felices hizo que toda esa mierda con Sofía valiera la pena. No mencionaron nada sobre los otros niños, o si se sintieron mal de que no fueran, lo cual me hizo pensar que tal vez todo ese drama fue más sobre Sofía y Michael que sobre lo que los niños realmente sentían. Cuando los devolví con Sofía después del viaje, ella fue amable, casi normal, y por primera vez en meses no sentí esa tensión horrible entre nosotros. Pensé que finalmente habíamos llegado a un entendimiento, que ella había aceptado que yo tenía límites claros y que esos límites no eran negociables.
Pasaron como 2 meses de paz relativa. La comunicación mejoró un poco. Los intercambios de los niños fueron más suaves, y honestamente empecé a relajarme. Los mellizos parecían felices en ambas casas. No detecté ningún resentimiento o problema emocional, así que asumí que todo ese drama había quedado atrás. Pero entonces, hace 3 semanas, Sofía me llamó de nuevo. Esta vez su voz sonaba diferente, tipo, más calculadora. Me dijo que necesitábamos hablar sobre el futuro, sobre seguridad para los niños. Accedí a escucharla aunque algo en mi estómago me decía que no me iba a gustar lo que venía. Sofía procedió a explicarme que la casa donde viven actualmente se les está quedando pequeña con tantos niños, que necesitan más espacio, que los niños están creciendo y necesitan privacidad. Todo eso sonaba razonable hasta que llegó al punto. Me dijo que había visto una casa perfecta en un vecindario mejor, con más habitaciones, con un jardín grande para los niños, pero que costaba mucho y que no calificaban para la hipoteca por su cuenta. Me preguntó, o, más bien me dijo, que yo debería comprarles esa casa. Así nomás. Me explicó que técnicamente sería mi inversión, porque nuestros mellizos vivirían ahí la mitad del tiempo, que era para el beneficio de ellos, y que cuando los niños crecieran, la casa podría ser parte de su herencia. Le pregunté cuánto costaba la casa, y me dijo que como $350,000, y que si yo ponía el down payment de 70,000 y avalaba la hipoteca, ellos se encargarían de los pagos mensuales. Me quedé literalmente sin palabras por un momento, procesando lo que me estaba pidiendo. Luego me empecé a reír, tipo, no podía evitarlo. La audacia era tan absurda que solo me salió risa. Le dije que absolutamente no, que de ninguna manera iba a comprarles una casa, que eso ni siquiera debería ser una conversación. Sofía se molestó muchísimo. Me dijo que yo nunca cambiaba, que siempre ponía el dinero antes que mis hijos, que otros padres harían lo que fuera por darles a sus hijos la mejor vida posible. Le corté ahí mismo, y le dije que mis hijos tienen un techo sobre sus cabezas cuando están conmigo, y tienen uno cuando están contigo, que eso es más que suficiente, y que si quieren una casa más grande, esa es tu responsabilidad y la de Michael resolverlo, no mía. Colgué antes de que pudiera responder porque, honestamente, no quería escuchar más. No ha vuelto a mencionar lo de la casa, pero sé que no va a ser la última vez que intenta algo así. Es como un patrón ahora. Cada cierto tiempo hay una nueva demanda, una nueva forma de intentar que yo financie su vida completa. Y cada vez me mantengo firme, cada vez digo que no, y cada vez me siento un poco más cansado de todo esto. Mis mellizos tienen 8 años. Ahora y me quedan 10 años más de coparenting con Sofía, mínimo, antes de que sean mayores de edad. A veces me pregunto cómo voy a sobrevivir otra década de esto, de estas constantes batallas sobre límites que debería estar claro que no voy a cruzar. Pero luego veo a mis hijos felices, equilibrados, sin drama aparente en sus vidas a pesar del caos de sus padres, y eso me da fuerzas para seguir. He aprendido a no sentirme culpable por tener límites claros, por decir que no, por mantenerme firme en lo que considero justo. Sofía puede pensar que soy egoísta. Su familia puede pensar que soy un mal padre. Mitchell puede pensar lo que quiera. Pero al final del día, yo duermo tranquilo, sabiendo que estoy cumpliendo con mis responsabilidades hacia mis hijos sin dejar que me manipulen para hacer más de lo que me corresponde. La semana pasada los mellizos estaban en mi casa, y mi hija me preguntó si podíamos ir a acampar pronto, solo nosotros tres. Le dije que sí, que planeáramos un fin de semana, y mi hijo dijo, sin que nadie le preguntara, me gusta cuando estamos aquí, papá, todo es más simple. No sé exactamente qué quiso decir con eso, si se refería a que en la otra casa hay demasiado caos con tantos niños o qué. Pero me hizo sentir que estoy haciendo algo bien. Eso es suficiente por ahora, supongo.